Acá venía mucha gente, incluso siguen hasta el día de hoy, muchos artistas venían a actuar al Teatro Español de Magdalena. Se lo liga con Caruso en sus remotos. Dentro de los primeros años de inauguración en el teatro estuvieron los hermanos de la compañía Podestá. También dice que estuvo Gardel. Sí, Gardel estuvo por todos lados. Estuvo en todas partes. Es como... sí, Drupi. El templo parroquial es el templo cabecera de una parroquia. La parroquia, el término parroquia, paroikia, es del griego, significa alrededor de la casa. O sea que el templo parroquial es aquel que reúne a todos aquellos que viven en una jurisdicción determinada. Vos tenés el techo con roble de eslabonia, una estrella de dos colores distintos de madera, de roble, en amarillo, perdón, y más bien rojizo, asemejando a los colores de la bandera española. En julio de 1580, Juan de Garay, después de la fundación de Buenos Aires, explora la zona de lo que hoy conocemos como Magdalena y lotea tierras entre algunos de los vecinos que habitaban Buenos Aires. En 1611, en las actas del Cabildo aparece por primera vez la denominación de pago de la Magdalena y ante la creación de la guarnición en Atalaya, que busca la protección de los nuevos colonos, se renueva el interés por la zona y se procede a nuevos repartos de tierras. Vamos a recorrer el camino de Magdalena de la mano de Mónica Ortega, que nos condujo al Museo Regional Municipal ubicado en el viejo Hotel Colón. Tenemos una historia tan rica y tan antigua porque somos uno de los partidos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué reparte las tierras Juan de Garay? ¿Para chacras? ¿Qué? En realidad las va repartiendo como pago de aquellos españoles que llegaron en su viaje. Suerte de tierra. Claro, eran suertes. Después se le cambia el nombre, por una disposición de España, a Mercedes. Y después nosotros, hasta nuestros días, llega como pago. Porque realmente fue un pago que le hicieron. En vez de darle dinero, le dieron tierras. Y así es como Magdalena, que desde el brazo derecho del riachuelo hasta el Salado era toda una extensión. Magdalena siempre se caracterizó por una producción agropecuaria. Si bien había sembrados, pero también se dedicó mucho al ganado. Magdalena proveía a la capital, o a Buenos Aires en ese entonces, proveía de lo que era la madera. Bueno, Atalaya vos sabés que es más antigua que Magdalena. ¿Ah, sí? Porque el pueblito, es un pueblo Atalaya, surge como una guardia militar. Hacia los años 1600. En realidad los saladeros no estuvieron en Magdalena, estuvieron en Atalaya. Atalaya era súper floreciente. Tenía alrededor de 3.000 habitantes estables, estamos hablando del año 1871, y ahí se instalaron 5 saladeros. Realmente fue una industria muy importante que hizo que el pueblo progresara un montón, porque veníamos de la guardia,
Sí, ya después había quedado medio abandonado hasta que llegan los saladeros. Claro. Un auge total, pero ¿qué pasa? Vamos Se a señalar instalan acá. en Berisso Claro, y ahí está la industria del frigorífico y ahí murió el bueno, saladero. y ahí Pero mueren eso los en saladeros. verdad tiene que ver con lo que necesitaban los británicos para poder trasladar las carnes, ¿no? Exactamente. El surgimiento, por eso son británicos. Bueno, justamente. la producción del saladero se sacaba Claro. precisamente por el puerto de Atalaya y se subía a unos grandes barcos que quedaban estacionados, digo yo, en el Río de la Plata, donde se produjo el derrame de petróleo hace Claro, unos años, sí. con unas barcazas. Esas barcazas traían adoquines. Entonces los dueños de los saladeros lo que hicieron después fue adoquinar el suelo de los corrales, que tenían palo a pique, porque claro, era tal la humedad del río cuando salía la lluvia, los Ayer nos arroyos y todo, contaban que se hundían las vacas en el barro. En nuestro recorrido por el museo, le preguntamos a Mónica qué sabía sobre el origen del nombre del lugar, ya que según nuestra investigación, el topónimo podría tener dos fuentes de origen. El primero, por el día de fundación de la primitiva reducción indígena que se realizó el día 22 de julio, día de Santa María Magdalena. Y el segundo, por el naufragio cercano de una nave española en tiempos de la expedición de Pedro de Mendoza. En el archivo de Indias nosotros alcanzamos a investigar desde el museo, pedimos a España la información. Y ¿Al desde Museo de América allá en España? Allá en España. Mira. Y desde el archivo de Indias nos indicaron que en un mapa muy antiguo ya figuraba este lugar con el nombre de la isla. Después Pago de la Isla. Después Pago de la Isla de la Magdalena. Claro. Pero es el nombre, figura anterior a la creación de la capilla. Nunca constataron si estaba el barco o nunca. Habría que mandar a alguno que vaya. No, lo que sí hay, y supongo que debe quedar todavía, y que se han rescatado algunos trozos de barcos, es cuando Atalaya defendió sus tierras contra la armada francesa, portuguesa, que quisieron entrar por la retaguardia a Buenos Aires y quemaron los barcos, los quemaron en el río. Porque... Si no puedes ganar la batalla, quema tus barcos. Exactamente. La ropa más antigua que se le conoce a nuestra santa, que es la que se conserva en unas estampitas antiguas, sí, que quizás en alguna familia todavía se guarda. Es un vestido de raso, bordado en hilos de oro con capa, y eso termina con unas sandalias también que se pueden poner y sacar, pero que las conserva la imagen fundacional que todavía la tenemos con la en misma nuestro templo parroquia, parroquial. 1720. La de 1776. Sí, 1776. En esa capillita que estamos viendo ahí dibujada, Sí. que fue tomada del natural, en un libro antiguo que tenemos, todavía se conserva la imagen de Santa María Magdalena, que es la original, es nuestra santa. ¿De dónde provino? Con cabello natural de Europa. Ajá. La leyenda cuenta que un marino inglés naufragó en las aguas del Río de la Plata y que prometió levantar un templo si se salvaba. Y levantó el templo en honor a Santa María Magdalena. Ahí también tenemos otro dilema. John White, que era nuestro personaje, ¿era devoto de María Magdalena? ¿O de pronto, al llegar a estas tierras que ya tenían ese nombre, fue que decide levantar un templo en honor a ella? El Museo Municipal está compuesto por donaciones y préstamos de la gente de la comunidad y de las instituciones que la conforman. Así que podemos exhibir como este piano de cola que perteneció al Consejo Deliberante, o en el caso del traje, o la bala esta que es de... Esta bala es actual, la usan cuando hacen las maniobras al regimiento. Y bueno, en Magdalena estas vainas sirven para hacer artesanías. Que actualmente la banda del Regimiento de Caballería 8, que tiene asiento en Magdalena desde el año 48, ellos al día de hoy, la banda participa de muchos eventos, todo lo que tiene que ver con los festejos sociales, con las escuelas, con todo lo institucional, siempre participan. Y ellos lucen un traje de gala que fue el que usó el Regimiento de Caballería de Tanques 8 antes de que existieran los granaderos, porque ellos fueron nombrados guardia presidencial. Ah, mira. A partir del hallazgo de un disfraz muy curioso en la sala de objetos donados por la comunidad,
y dedicada a la sala a lo lúdico, nos enteramos de la importancia del carnaval para la localidad de Magdalena. Sí, el carnaval siempre marcó momentos muy importantes en Magdalena. Desde épocas casi remotas podríamos decir que ya se celebraba el carnaval, desde la época en que se jugaba con agua y con serpentina. De hecho, tenemos en exhibición algunas serpentinas. Son un poco más modernas estas porque no se usaban las plateadas, pero sí se usaban los rollitos de colores. Que se tiraban, y cuentan nuestros viejos vecinos que cuando tiraban tanta, pero tanta serpentina, que los carruajes se enredaban de tal manera en las ruedas que tenían que detener el desfile del carruaje para poder sacarlas y que continuara. Y además en Magdalena, discúlpame, se hizo el carnaval para los niños. Sí. Tenemos una foto también que lo recuerda, sí, claro. Porque se hacía los fines de semana a la tarde en la Plaza Central, que había una gran fuente, ahora tenemos el Monumento a San Martín, y ahí desfilaban todos los niños, se los premiaba, y a la noche era el desfile para la gente grande. Ajá. Y acá tenemos representación de dos, uno no sabemos de qué se trata. Acertijo debe ser. Debe ser un acertijo. Sí, en algún lugar, en alguna revista debe estar, en algún lugar. Una capa muy linda. Sí. ¿Dónde lo encontraron esto? Esto estaba en las pertenencias de una señora, una vecina de Magdalena que falleció y no tenía familia, por lo tanto el fisco se llevó algunas cosas y otras tantas las donó al museo local. El Museo Histórico Regional Municipal cuenta con más de 3.000 objetos entre documentos, mobiliario, herramientas e indumentaria relacionada con la historia de las familias e instituciones magdalenenses. Su patrimonio se conformó con donaciones y préstamos de la comunidad. Cuenta además con un centro cultural municipal inaugurado en 1997. De la mano de Mónica, seguimos repasando la historia del edificio del viejo Hotel Colón. La construcción es de mediados de 1800. Ajá. Paredes de 50 centímetros, asentada en barro, revocada con conchilla, que es el material de la zona, una humedad terrible, como podrán ver en las paredes. Se nota. Ha sido restaurado en reiteradas oportunidades, pero gana la humedad. Tenemos las baldosas de las galerías que son originales, los pisos son originales también, de pinotea. Acá venía mucha gente, incluso siguen hasta el día de hoy, muchos artistas venían a actuar al Teatro Español de Magdalena. Se lo liga con Caruso en sus remotos. Dentro de los primeros años de inauguración en el teatro estuvieron los hermanos de la compañía Podestá. También dice que estuvo Gardel. Sí, Gardel estuvo por todos lados. Estuvo en todas partes. Es como sí, Drupi. Y esos artistas, si venían por mucho tiempo, se alojaban en el Hotel Colón. Estamos al lado. Claro, qué lindo. La gente que venía del campo a hacer trámites, compras, la compra para todo el mes, se llevaban bolsas de todo tipo de mercadería, reponer para el apero del caballo, el carruaje y todo, se quedaban en el Hotel Colón. El dueño original era uno, después lo fue concesionando. Una de las más reconocidas y recordadas en Magdalena, porque fue una de las últimas, fue la familia de Pedro Vidart y de María Volpini. La hija menor de ellos, que murió de 86 años hace ya bastante, 96 años, María Elma Porota Vidart, escribió los cuentos del Hotel Colón. Mira. Y allí ella describe muchos hechos históricos de Magdalena. ¿Dónde lo encuentro? Personajes. Lo tenemos acá. La cocina, propiamente dicha, de hierro. En los azulejos muy particulares, hechos en un material que, bueno, con el paso del tiempo se está desintegrando. Sí, pero bueno. Los pisos son originales también, y obviamente, como decíamos, las paredes. Y las aberturas que nos hablan de cómo funcionaba el Hotel Colón en aquel momento, que tenía muchos mozos, y están los pasaplatos. El hotel en realidad cerró en la década del 70 con el último dueño, que fue el señor Mendoza, la familia Mendoza, que en realidad se traslada, compra otro edificio a mitad de cuadra y le pone el mismo nombre, Hotel Colón, aunque ya no era hospedaje. Claro. Estas esculturas están realizadas por un magdalenense muy destacado, muy reconocido, que se llama Máximo Maldonado. Yo invito a la gente que googlee. Máximo Maldonado nació en Magdalena,
pero huérfano él, es adoptado por una familia de La Plata, entonces desde chico se va a vivir a La Plata, por lo tanto los platenses creen que es de ellos. No, es de Magdalena. Pero es magdalenense, aunque su carrera artística la desarrolló en la ciudad de La Plata, codeándose con los mejores artistas de la época, y parte de sus obras han sido llevadas a Italia, Francia, España, en Buenos Aires. Por ejemplo, en el Museo de La Plata, el monumento a los 5 sabios lo hizo Máximo Maldonado, por ejemplo, de lo más reconocido en la zona. Y algo más sería agradecer realmente que programas como el tuyo, que difunden tanto la historia local, se haya interesado por Magdalena, invitar a la gente a que nos visite, a que nos conozca, porque no es solamente el museo. Si bien en el museo nosotros concentramos un poquito de la historia porque es tan amplia, los invitamos a que nos recorra, que nos conozca, a que vea todavía lo que conservamos en la iglesia, ¿Horario en el teatro. del El museo está funcionando los días sábados y domingos por la tarde, con entrada libre y gratuita, y bueno, con todas las indicaciones posibles para que la gente se vaya con una idea acabada de lo que es la historia de uno de los pagos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Nuestro camino nos llevó hacia la parroquia, que está ubicada a pocos metros del Museo Regional, y como todo centro cívico de una ciudad en cuadrícula de origen español, frente a la plaza. Se inauguró el 20 de noviembre de 1776 y allí el párroco Alfredo López Morilla nos guió cordialmente, no solo por sus instalaciones, sino también por parte de su historia. Templo parroquial es el templo cabecera de una parroquia. La parroquia, el término parroquia, paroikia es del griego, significa alrededor de la casa. O sea que el templo parroquial es aquel que reúne a todos aquellos que viven en una jurisdicción determinada. Claro, ¿no? claro. Es distinto a una capilla. La parroquia puede tener varias capillas. ¿En la gradación el templo parroquial es más, menos importante? ¿Tiene alguna...? No, el templo parroquial es más importante porque es sede del párroco. Ahí está, perfecto. Como una catedral es sede del obispo. Ahí está. La verdad que Santa María Magdalena, que no es una santa muy famosa actualmente, digamos, era así muy famosa hace unos 300 años. Acá empezó a sonar hace como 300 años Magdalena, ¿no? Ya que surge el partido a partir de la devoción a Santa María Magdalena que había acá. Claro. ¿no? Surge después con los años. Es mucho antes hasta antes del virreinato de Río de la Plata. ¿no? El asentamiento que hubo acá hubo una reducción jesuítica, ¿sí? ¿no? Donde los tubichamíes, que eran los habitantes, los originarios de acá, ¿no? Que no eran agresivos ni nada, pero no les gustaba vivir en la reducción, les gustaba vivir en el monte. Por eso duró muy poco la reducción, pero estamos hablando del siglo XVII. Hay documentación que ya ¿no? figura en 1730 ¿no? como un asentamiento religioso acá. Ah, perfecto. ¿no? O sea, ya habían misioneros que venían constantemente acá. Fines del siglo XVIII, por 2 años, no consecutivos, sino en 2 periodos, fue párroco de acá Manuel Alberti, quien fuera después vocal de la primera junta. ¿no? ¿Estamos parados frente a esa parroquia inicial? No exactamente. ¿no? Según se cree que es más al final acá de la calle. Del templo. Ah, del templo. ¿no? Sí, más a mitad de manzana, digamos. Ajá, perfecto. Y acá estaba el antiguo cementerio. Claro. Acá es el antiguo cementerio. Cementerio para allá. Ajá. Pregunto, me decías que esa imagen es una imagen que ahora está restaurada, pero que fue hecha por los indígenas. Por los tubichamíes, sí. Ajá. ¿no? ¿Y es en un qué? San José. Ajá. Fíjense que tiene una característica, es pesadísimo, porque eso es talla en madera, ¿no? Que es macizo, pesadísimo. Costó mucho ponerle ahí la cubierta de acrílico. Fíjense que ahora tiene colores, estaba todo oscurecido, porque imagínense las velas que habrán ¿no? preencendido delante de él. Hay una característica que es petizo, ¿no? Ustedes lo ven que las piernas no coinciden. Tiene ornamentación, sí, está vestido como conquistador, pero lo que llama la atención es la estatura. Dicen, es lo que se dice,
que parece que los tubillaminíes tenían, ¿no?, físicamente baja estatura. Baja estatura. Seré tu villaminillo. Este templo es de la década de 1860. Claro. Que en realidad era sin estos dibujos, porque esto es un barroco latinoamericano, ¿no?, que es distinto al barroco europeo, ¿no? Sí, claro. Tendría que ser todo blanca, como San Pedro Telmo en Buenos Aires, o los dominicos, todo blanco tendría que ser. Estas pinturas se agregaron a principios del siglo XX, 1920. Este fue el antiguo baptisterio, que se llama, ¿no? Acá estaba la pila bautismal. Sí. Por eso van a ver allá San Juan Bautista. Esta imagen presidía el templo. Después se trajo la imagen que está presidiendo ahora, que es más moderna, más cerca del siglo XX. ¿No? Hay escritos en la Arquidiócesis de Buenos Aires, que ya se la nombra en 1750, a esta imagen, que es una imagen de vestir. No es una imagen vestida. Claro. La imagen vestida son estas imágenes que le ponen ropa encima, pero abajo es una imagen ya tallada. Esta tiene solamente, ¿no?, la cabeza, las manos y los pies. Es un órgano alemán. ¿No? Bueno, se restauró hace unos 10 años, totalmente, y todos los años se le hace un mantenimiento. Claro. Todos los años se le hace un mantenimiento con los conciertos que se ofrecen acá durante el año, o con los casamientos que hay, se va juntando para poder hacer el mantenimiento. ¿Y durante la misa suena el órgano o no? Sí. Hoy sonó. Hoy tuvimos la misa y sonó. O sea, por ahí está el órgano, pero no se lo escucha por ahí durante la misa. En este caso acá tenemos unas joyitas esto. Claro. Es una joya a nivel latinoamericano. No hay muchos órganos restaurados, ¿no?, a nuevos como este. La primera ciudad de la Divina Misericordia se encuentra en la Argentina, aquí en la localidad de Magdalena, y fue declarada como tal por el Papa, ahora santo, Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia y la Familia. Y se logró gracias a los esfuerzos del párroco Monseñor Ángel Diamante Dauro. Aquí se venera la réplica de la imagen original de Jesús Misericordioso que en 1934 pintara Eugenio Kazimierowski en Vilnius, según las indicaciones recibidas de Santa Faustina Kowalska. El padre Alfredo completó nuestra información. Por trámites de él, que fuera párroco, ¿no?, ya fallecido, el padre Ángel Dauro, ¿no?, ante el Consejo Deliberante, se declara como Magdalena como ciudad de la misericordia, ¿no? La primera ciudad del mundo declarada ciudad de la misericordia. ¿Qué es una ciudad de la misericordia? Como un título especial, ¿no?, en donde se busca una protección especial de Jesús Divina Misericordia. Juan Pablo II, el Papa de entonces, 2001, crea el Domingo de la Misericordia, ¿no?, que es un domingo de Pascua. Entonces se le ocurre al Padre Ángel, ¿por qué no nombramos, ¿no?, ya que tuvo tanta misericordia Jesús con María Magdalena, porque Magdalena no la podemos nombrar ciudad de la misericordia? Hizo la presentación al Consejo Deliberante, nombró como ciudad de la misericordia, y Juan Pablo II reconoce ese título de ciudad de la misericordia Magdalena. Sí, y acá además hay una imagen que después seguramente van a poder ver, que es una copia original de la imagen original de Jesús Misericordioso, ¿no?, que está en Europa. Sí. El que mandó a pintar Santa Faustina, el que tuvo la visión. Caminamos poco más de una cuadra desde la parroquia por la calle Goenaga y nos encontramos con el Teatro Español, cuya inauguración se realizó el 22 de julio de 1899, donde inicialmente funcionaba la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Rosana D'Ipólito, vocal de la comisión directiva del teatro, nos contó parte de su historia. En realidad, en 1880 surge la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Y no tenían edificio, alquilaban una pieza o habitación según los registros que figuran en otros distintos lugares de aquí de Magdalena. En el 1892 compran un terreno, pero después para los planos ese terreno quedó chico. Claro. Entonces deciden comprar en el 1895, este terreno.
Y ahí en el 96 comienza la construcción de lo que hoy era la sala, la sede central, iba a ser la sede, la casa social y el teatro. Ajá. Incluso se preguntó a la sociedad de Chivilcoy, española, para ver cómo habían hecho ellos, los costos. El teatro empezó a funcionar, ya en 1900 tenía la luz eléctrica. Ajá. Pero estuvieron en 1900 los hermanos Podestá, 1909, para hacerte más exacto. Después hubo una actividad que era exclusivamente para la sociedad española. Ajá. Y ya la década del 70 se abre al público en general. Se la reabre al público. ¿Al principio solo para españoles? Para españoles. En aquellas sociedades pues, se hacían las romerías. El 1, 2 de enero y el 3 se hacían las romerías en un costado, en un terreno que había aquí al lado. Eran festividades muy españolas, con disfraces. Ahí tenemos en la entrada una foto. Para celebrar el pero verano. Cantaban y... Se cantaba, se bailaba. Todo con trajes típicos. Con trajes típicos. Y las primeras, vos me preguntaste con respecto a las obras, se trajeron para el día de la inauguración, el 22 de julio de 1899, 2 obras de zarzuelas de Buenos Aires. 440 es las que figuran por capacidad que tiene el teatro. Pero habilitada hay 350 más o menos. Porque hay una parte que está... El Paraíso no está habilitado, no lo usamos. Ahí está. Y la estructura, esto que vemos de madera, ¿es tal cual como fue al principio? Está exactamente. Esto lo hizo todo lo que es madera. Vos tenés el techo con roble de eslabonia, una estrella de 2 colores distintos de madera, de roble, en verde, en amarillo, perdón, y más bien rojizo, asemejando los colores de la bandera española. Lo de Pinotea son los pisos y todas las construcciones de madera tanto la sala, los palcos y el paraíso que no funciona en estos momentos y la tertulia. Y el palco principal, que es el que tenés allá enfrente, es para las autoridades y también para la sociedad española. Después hasta el 80 y pico funcionó, se cerró y quedó cerrado durante mucho tiempo y esto se devino abajo todo. ¿Cuándo lo reabren? En el 2005 hubo una reapertura y después se volvió a cerrar por cuestiones, después de lo de Cromañón, viste, con las medidas que pedían de seguridad, y se reabrió en el 2008. El primer presidente fue el Aldecoa, luego fue Egues Estela y también Pedro Goenaga, que fue intendente. Pedro Goenaga sí fue español, Egues Estela también, y cuando se abre el teatro, empieza a funcionar, se lo inaugura, era Egues Estela. La piedra fundamental fue colocada el 1 de enero de 1896 y constaba de una caja de hierro que contenía el acta firmada por los padrinos, por la comisión y los socios presentes, además de un ejemplar del Correo Español, que era un periódico local, monedas, medallas, un reglamento y una memoria de la sociedad. Todo esto estaba colocado en otra caja de madera. Antes de despedirnos de Rosana, hablamos sobre los responsables de la construcción del lugar. Bueno, los planos, primero se presentó uno de Carranza, apellido Carranza, después Mori, y por último queda el constructor Meralia, que son todos locales, albañiles locales, constructores. Lo único que empieza a llegar por ferrocarril son algunos elementos, pero la cal... ¿Pero todo de Argentina el material? Todo de Magdalena. De Magdalena. La mayoría. Los constructores también. ¿Buscaron especialmente que fuera material cercano a Magdalena? Sí, se buscó que sean los albañiles, que fueran todos de aquí. En el teatro también charlamos con Ana María Velasco, presidenta de la Sociedad Española, quien nos contó sobre el presente de la institución. Estamos tratando de promover todo lo que tiene que ver con la cultura, principalmente de Magdalena, de la zona.
colaborando con el municipio, que también trabaja con nosotros en la parte cultural. Y hemos de a poquito reabierto el teatro. Después de la pandemia fue duro. Claro. Los gastos son grandes y la verdad estamos haciendo socios, estamos tratando de acercar al pueblo al teatro. Pagan una cuota mínima porque son 2.000 pesos al año. Ah, claro. ¿Y eso les permite a ustedes? Nos permite a nosotros ir manteniendo cosas simples. Claro. Hemos podido dar oportunidades a muchos chicos de acá. Hoy estaba comentando con uno de los chicos de mostrar su arte. ¿Qué son chicos de escuelas secundarias, grupos de actores? Hay ¿Cómo un es? poco de todo. Teníamos, por ejemplo, el año pasado hicimos un ciclo de Magdalena que tuvieron lugar todas las manifestaciones culturales. Es decir, hubo una noche, un sábado de trap. Entonces los chicos ahí sí, chicos de secundaria, chicos jóvenes, mostraron todo un despliegue, la verdad que nos sorprendieron. Claro. Escenografía, música, fabuloso fue. Después tuvimos noches de folclore, noches de danza urbana, español, clásico. Después hizo un muchacho que hace stand-up en Magdalena, hizo su show. Entonces, bueno, fue variado, la gente quedó muy conforme, tanto el público como los mismos actores. Y después, las obras que nosotros contratamos con alguna productora, hacemos a borderos. Estamos luchando ahora en el cambio del estatuto. Tenemos un estatuto de 1900 prácticamente, donde era de socorros mutuos. Entonces, se daban subsidios, se daban créditos, se pagaba por nacimiento. Bueno, nosotros obviamente que no podemos hacer esa parte mutual. Entonces nos dedicamos exclusivamente a lo artístico. Colocan una pantalla del tamaño del escenario y, bueno, los muchachos se colocan allá con las máquinas. ¿Y traen la película? Están dos películas, sí. ¿Dos películas? Tenemos dos funciones. Ah, bueno, me encanta eso. Sí, una función, suponete, a las 2:30 para los más chiquititos y la otra para adolescentes. Bueno, entonces están abocados a todo tipo de actividad. Sí, ¿Hay clases de teatro? ¿Hay actividades? Hay clases de teatro, ahora está practicando la orquesta municipal, usa nuestras instalaciones para practicar. Hay un coro que también suele venir, porque todos hemos pasado por acá, porque los que actos somos escolares. Exacto, actos escolares. ¿Actuaste arriba de este escenario? Sí, bailé folclore, años en un ballet. Y empecé a los 8 años. Así que desde los 8 lo he pisado pero cantidad de veces y después por las escuelas, actos de fin de curso. Claro. Y creo que todos los magdalenenses de alguna manera... Todos tenemos un teatro donde hemos sido actores. Exacto, sí, es verdad. Bueno, ¿A dónde van si la gente, los vecinos de Magdalena quieren aportar para el teatro? Hay una chica de acá de Magdalena que es la que está haciendo socio y si no, cuando vienen a los espectáculos nosotros estamos. ¿Tenés una urnita? Exacto, tenemos una urna, tenemos los libros para hacer los socios. Y en realidad, bueno, nosotros ¿cuántos socios tienen ahora? Ahora tenemos más o menos 100 socios, que es poco. Sí, claro. Pero bueno, lo que pasa es que no tenemos como para darle muchos beneficios, porque es la verdad. La comisión está armada de prácticamente todos docentes, todos ad honorem, todos tenemos otros trabajos, entonces bueno, nos cuesta también coordinar, venir, estar, pero bueno, estamos pidiendo, se va haciendo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcela. Nuestro paso por Magdalena llegó a su fin con la conciencia de que muchos lugares históricos nos quedaron pendientes. Pero cuando en un lugar hay deudas pendientes, lugares y atracciones por conocer, el regreso a sus caminos se da por asegurado. Nos fuimos de Magdalena con la firme idea de que aún quedan muchos caminos por recorrer y muchas historias para narrar.